Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida. El jueves 18 de febrero tenemos nuestra sesión número 34. Hoy nuestro invitado es Rubén Eduardo Soto, y nuestro tema del día de hoy es el rescate de la historieta. Es nuestra sesión número 34 del Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo. Vamos a leer una breve semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Le cedo la palabra a mi compañera Marcela Parra. Adelante, Marcela. Sí, gracias, Janet. Sí, bueno, la semblanza de Rubén Eduardo Soto es la siguiente. Nació en 1957 en Cuautla, Morelos. Empezó a publicar caricaturas esencialmente políticas en la revista Insurgencia Popular del PMT a partir de 1975. Continuó colaborando en diversas revistas y periódicos, entre ellas la revista La Garrapata, El Azote de los Bueyes, dirigida por Rius Naranjo y Helio Flores. Ante la falta de espacios para expresarse con libertad, fundó la revista El Metiche, primera revista de humor morelense en 1985. En diciembre del año 2000, con ayuda de muchos caricaturistas e historietas, fundó el Museo de la Caricatura y la Historia. El objetivo, recuperar, resguardar y difundir el arte de la historieta mexicana. La sede del museo está en Anenecuilco, Morelos. En diciembre del 2019 fue invitado al Museo Internacional del Manga en Kioto, Japón, para representar una exposición de historieta mexicana y dictar un par de conferencias sobre el tema. Este año celebran 21 años de actividades ininterrumpidas del Museo de la Caricatura y la Historieta. Bienvenido, Rubén Eduardo Soto. Adelante. Adelante. Gracias Janet, gracias Marcela. Pues vamos a dar principio a esta plática. Adelante. Es una plática sobre la historieta mexicana. Hablar de la historieta mexicana nos remonta a una época muy intensa de la lectura en México. Y eso a nosotros, bueno, yo cuando niño estoy hablando de los 60, 70, 80, que todo el mundo andaba leyendo, traía en su bolsillo, hasta en el bolsillo de la camisa podía traer mini historietas. Y resulta que esas lecturas ya se daban desde antes. Yo me acuerdo, por ejemplo, que muy niño, cuando el Memín debió aparecer en el 64, yo debería tener pues 6 años, algo así. O sea, todavía no sabía ni leer, pero yo vi esa portada número 1 del Memín y me impresionó mucho que yo le decía a mamá que me la comprara, que me la comprara. Y era una revista que se vendía ya de uso, era el tendajón. O sea, aparte de los puestos de periódicos, aparte de los voceadores que había en las calles ofreciendo las revistas se vendían también, ahora sí que de segunda mano, en las tiendas, en los tendajones. Entonces, me acuerdo también que mi mamá decía, esa historieta yo ya la leí, pero era el número 1, y yo le decía, ¿cómo la vas a leer si es el número 1? O sea, esto es... Dice, no, esa revista ya salía desde antes, esa historia ya salía desde antes. Entonces, desde antes quiere decir que 20 años atrás, estamos hablando, si yo estoy hablando del 64, 20 años atrás era el 44. Entonces, ya indagando, pues sí, se da uno cuenta de que en los 40, casi toda la década de los 40, se leía más convulsivamente, porque si nosotros en los 60 leíamos las revistas semanarias, quincenarias, mensuales, resulta que en los 40 eran diarios de historieta. Estoy hablando de que aparecían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes historietas de 60 páginas exclusivamente de tiras cómicas mexicanas. Entonces, y no era una, eran varias, ¿no? O sea, puedo citar a 3, el Paquín, el Pepín, el Chamaco. Entonces, esas historietas habían nacido como semanarios,
pero la gran popularidad y las ventas y el ansia de leer de los mexicanos las convirtió en diarios. Esas revistas habían nacido con materiales extranjeros inicialmente. Eso eran las tiras cómicas pues, de los gringos, ¿no? Que nos mandaban. En Estados Unidos se desarrolló mucho la historieta y, bueno, como industria se desarrolló esto que le llaman los sindicatos, que no nada tiene que ver con los sindicatos que conocemos, eran más bien las agencias. Estas agencias distribuían tiras cómicas. Tiras cómicas de Popeye, de Dick Tracy, de varios, ¿no? El Fantasma. Entonces, las vendían a otros diarios y al dibujante pues le iba bien porque pues su obra se podía ver en diferentes partes. Entonces las empezaron a exportar a México y México las compraba muy baratas. Y se da el caso, ahora sí que ya para el desarrollo de estas historietas que les estoy platicando, se dio el caso de que el que las compraba tenían revista y ahí les vendían las tiras cómicas, pero les vendían tantas porque las vendían para diario, o sea, para que aparecieran diariamente, pero no tenían diario. Entonces, con tanta tira cómica decidieron hacer revista, o sea, una revista semanal y ahí ponían todas las tiras cómicas. Entonces fue algo que se dio en también en Estados Unidos, pero en México sí impactó. En Estados Unidos sería lo que se llamaría el comic book, cómic porque inicialmente las tiras eran cómicas, ya después se hicieron más, pues con temas más serios, o el dibujo ya no era tan cómico, ¿no? Digamos, hablando la diferencia, vamos a suponer Popeye, que es un dibujo netamente cómico, y Tarzán, que ya es un dibujo serio, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Pero ya le dejaron lo de cómica. Entonces, les digo, así empezaron esas revistas a publicar las tiras cómicas gringas, y poco a poco fueron invitando a los mexicanos para que participaran. Los mexicanos además querían participar. Entonces, esto evolucionó tanto que los mexicanos lograron, ahora sí que excluir a todos los gringos. O sea, las revistas que habían empezado con tiras cómicas gringas, después eran tiras cómicas gringas con tiras mexicanas, y ya todos los 40 prácticamente eran nada más los mexicanos los que mandaban. Las tiras cómicas gringas ahora sí que se refugiaban en algo que se llamaba los suplementos dominicales de los periódicos. Entonces, en los suplementos dominicales de los periódicos sí había tiras cómicas gringas y tiras cómicas mexicanas, pero en las revistas ya era propiamente ocupado por los mexicanos. Y en esa época, ahora sí que de esa época, de los principios de los... vamos a citar a don Germán Butze, no sé si se acuerdan de los supersabios, alguien ha oído hablar de los supersabios. Los supersabios son jóvenes de secundaria que hacen inventos. Esos inventos pueden hacer un cohete que viaja a la luna, o un submarino que viaja al fondo del mar, o inventan alguna píldora para hacerse pequeños y estar adentro inclusive del cuerpo humano, del organismo, en fin, son unos magníficos inventores. Esos super sabios vienen siendo los primeros superhéroes de la historieta del mundo, porque ellos aparecieron en 1936, tal vez poco antes, pero Superman aparece hasta 1938 en Estados Unidos. Entonces, los super sabios pues, son los primeros superhéroes de la historieta mundial y nacieron en México. Ese Germán Butze siguió trabajando hasta los 60, 70, todavía sus historietas continuaron. Otro de aquella época, de las épocas antiguas, hay muchísimos, yo nomás voy a hablar de los más emblemáticos. Otro fue don Gabriel Vargas. Don Gabriel Vargas, saben, de la familia Burrón. A don Gabriel Vargas, también muy joven, le piden que haga una historieta que compita con los supersabios. Entonces, él inventa una que se llama Los Superlocos. Entonces, ahí en Los Superlocos,
Sale ahí un personaje que se llama Don Quilemón, Metralla y Bomba, y un montón de cosas. Y ahí, haciendo el Super Locos, le dicen que por qué no hace también un personaje femenino, etcétera. Entonces, dentro de los Super Locos van a nacer la familia Burrón. Ahí nace la Borolas, el Regino Burrón, todo eso. Desde eso estamos hablando de 1948. Entonces, ya en la época de los 60 ya tienen su propia revista. ¿Cómo eran estas revistas que les platicaba yo que eran diarios? Tenía aproximadamente 60 páginas y tenían, por decir, 10 historias. Entonces, si la dividimos, les tocaría de a 6 páginas a cada historia. Entonces, los niños, los jóvenes, los lectores leían pues 10 historias por capítulos, ¿no? Al día siguiente tenían que leían la continuación de lo que habían leído el día anterior. Era como cuando ahora la gente se pone a ver, o antes, ¿no? Que se ponía a ver las fotonovelas, sus telenovelas, que se sentaban ahí en la tele y había 5 o 6 telenovelas y al día siguiente leían las continuaciones. Pero en este caso era la lectura la que atrapaba sobre todo a los niños, ¿no? Los niños tenían una ansiedad por leer que, o sea, no podían soportar que un niño mayor se estuviera riéndose, divirtiéndose, estando alegre, leyendo, y ellos no lo pudieran hacer. Entonces aprendían a leer con una facilidad, pero o sea, ir a la primaria ya era algo, cuando yo creo que ya sabían leer, ¿no? Pero sí les encantaba leer. Bueno, y el que leía más rápido, me platicaba un señor amigo mío que me regaló muchas de esas revistas, Pepines, Chamacos, Paquines, decía, el que era más ágil para leer era el que las leía primero. Entonces, esas revistas de historietas se imprimían, vamos a decir, 500,000 ejemplares diarios. Entonces, si había tres revistas diferentes, estamos hablando de 1,5 millones de lectores diarios, 1,5 millones de ejemplares, pero de lectores muchísimo más, porque cada ejemplar lo leían un montón de lectores, ¿no? Bueno, un montón, digamos 10, no sé. Pero esa fue una etapa muy intensa. Estas revistas de historieta, que son las que tenemos varias aquí en el museo, financiaban a los diarios de información. Estamos hablando de que, por ejemplo, el Pepín financiaba a la cadena de los soles, al Esto, al Sol de Puebla, al Sol de México, al Sol. El Chamaco, que era otra de las historietas, financiaba prácticamente a un periódico muy importante en su tiempo, que fue el Novedades. Y el Paquín, pues prácticamente la lana que salía de ahí financiaba lo que después fue la prensa, ¿no? O ya era la prensa. Llega un momento en que pues esos ciclos se van cerrando. Esos ciclos se van cerrando y toda la década, les decía yo, de los 40 es un auge tremendo de esas lecturas. Hay varios autores ahí que después se van a seguir. Otro que me faltó fue Rolando el Rabioso, don Gaspar Bolaños. Y después viene una crisis porque cierran los diarios. Entonces los dibujantes pues se quedan en el total desamparo, ¿no? Y entonces es cuando empieza la invasión gringa nuevamente, ¿no? Y ya la invasión gringa, estamos hablando de Novaro. Empieza con Disney en el 49, luego se traen a Superman, luego se traen a Batman, luego se traen a Tarzán, y entonces ya empieza otra vez la invasión gringa y la historieta mexicana tiene que reorganizarse y recuperar ese terreno. En esa etapa, que son, digamos que finales de los 50, por así decirlo, entonces ya empiezan a salir ya las revistas de 32 páginas, en portadas en papel cuché y interiores a colores o en sepia, ¿no? Ya estamos hablando por ejemplo, de Santo, el enmascarado de plata, les decía yo, de la familia Burrón, de los super sabios, que salieron de los diarios, pero ya después tenían una propia revista que ya aparecía semanalmente, ¿no? Y se recupera muy pronto la historieta mexicana y otra vez vuelve con el punch, ¿no? Ya empiezan pues ya sale Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, Chanok,
Motagua, Hermelinda Linda, Fantomas. Entonces empieza una explosión nuevamente de historietas que ya son semanarias, y empieza también a exportarse, o sea, a España, a Sudamérica, a gran parte de Estados Unidos, Centroamérica. Entonces empieza México, esta industria empieza a ser una industria, pues ahora sí que de las primeras industrias globalizadoras, ahora sí que de la cultura popular, porque ahorita con esto del Internet, ahorita ya el Internet ya está bien plantado, pero cuando empezaba el Internet y se empezaban a compartir historietas, pues uno se enteraba de que Calimán era admirado en Colombia, que Chanoc era un granero en Costa Rica, cosas así. Entonces, llega un momento en que podemos platicar, jóvenes más o menos de nuestra edad, de lo mismo que son las historietas, de las tramas, de los personajes, de los autores, de las editoriales. Y en aquel entonces sucedía algo muy curioso, se escondía esa información en México, ¿no? O sea, en México producía y los autores no sabían que lo que hacían se leía en España, en Centroamérica, Sudamérica, para no pagarles. Entonces, sí, fue una situación muy, muy gruesa, muy gacha de los editores, el no reconocer los derechos autorales, ¿no? Nunca pudieron organizarse los creadores de la historieta. En estas dos etapas, digamos que en la época de los diarios y después en esta de los 60, lo que más o menos identifica es que cuando empezó en la etapa de los 40, que se llama la época de oro, los dibujantes dibujaban y escribían sus historias. Entonces, cada autor hacía 6 a 7, 5 o 6 páginas por decir, diarias, ¿no? Entonces, resultaban unas novelas unas novelas gráficas, por así decirlo, pues de 500, de 1000 páginas, pero les hacían, ahora sí que por entregas, hacía como se hacía el folletín, ¿no? Que las novelas, grandes novelas se publicaban por entregas, así estas historietas. Y ya en esta época de los 60, 70, también, pues ya la industria requería, pues la ansiedad de leer era muy canija. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, el caso del sorprendente Hombre Araña, que lo publicaba la prensa en México, llegó un momento en que México se agotó toda la producción del Hombre Araña de Estados Unidos. Y le decían, oye, pues aquí se hacía la traducción. Y pues mándame más. Dice, no, pues es que ya no tenemos. ¿Cómo ya no tenemos? Dice, no, es que ustedes leen cada 8 días. Aquí el Hombre Araña sale cada mes. Entonces, todo nuestro autor ya se lo acabaron. Entonces, se autorizó a dibujantes mexicanos y escritores mexicanos hacer el Hombre Araña con dibujos e historias mexicanas. No les daban el crédito, seguía siendo Stan Lee, todos los que quieran, todos los dibujantes que quieran, ¿no? Pero a ese grado llegaba la producción de historietas en México. El otro también caso fue también el de Novaro. El de Novaro en Estados Unidos tronó la historieta también, por sus razones tendrá por allá. Pero Novaro tenía ahora sí que las franquicias de Archie, La Pequeña Lulú, Llanero Solitario, Turok, etc. Y entonces los mexicanos escribían y dibujaban las historias. Entonces mucho de lo que se dice, pues es que son traducciones gringas, no, eran escritas y dibujadas por mexicanos. En los 60 sí fue muy, muy, muy importante la producción de la historieta porque llegó a los libros de texto gratuitos. Los libros de texto gratuitos contrataron a caricaturistas, a ilustradores de la historieta mexicana. Yo me tocó pues esa época en los libros, si veía que el dibujo que estaba ahí era lo que yo veía en los cuentos. Entonces, eso también era un atractivo para los libros de texto gratuitos, ¿no? Portadistas, dibujantes, caricaturistas, verlos ahí fue muy interesante cómo la Secretaría de Educación Pública aprovechó eso para fortalecer
esto de la alfabetización, vamos a decirlo, ¿no? Y de hecho, hubo proyectos de la Secretaría de Educación Pública que invitaban a las editoriales para hacer tirajes con temas de la historia de México. O sea, pues Juárez, la Revolución, el himno nacional, la Constitución. Había una revista que se llama Relámpago, la Independencia, todo eso. Aparecían en historietas, y en los puestos periódicos valían $1 y en los centros de alfabetización costaban 20 centavos. Y por ejemplo, en ese tipo de proyectos había gente tan importante como Pepe Revueltas, como ¿quién más estaba por ahí? Mauricio Magdaleno, que después hizo películas, o antes hacía películas y todo eso. Entonces había gente muy, muy intelectuales, muy destacados, haciendo historietas. De hecho, Novaro también tenía muchos intelectuales, escritores, poetas ahí, que hacían traducciones. Un caso ahí interesante es el de Guillermo Mendizábal Lizalde, que después ustedes van de conocer muy bien, que fundó la editorial Posada, y hacía también una revista muy importante que se llamaba Duda, sacó todos los libros de Rius. En fin, pues él empezó haciendo argumentos para historieta en Novaro. Uno de sus argumentos más importantes fue la creación del Fantomas mexicano. Había una historieta que se llamaba Tesoro de Cuentos Clásicos, que convertía en historieta las grandes novelas, ¿no? Cualquier grande novela la convertían a historieta. Y entre ellas una gran novela que era la de Fantomas, que era de unos escritores franceses de principios de siglo. Pues hizo su versión en historieta, y hizo 5, 6 o 7 o 10 números dentro de Tesoro de Cuentos Clásicos, hasta que dijeron, no, pues hay que sacar una revista exclusivamente para Fantomas, y ya se transformó en una especie de Robin Hood, pero aquí muy elegante, ¿no? Era sensacional esta de Fantomas. Y ya después se fue a fundar la editorial Posada. Entonces, la historieta mexicana va a generar muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas también la fotonovela que nace en precisamente la época de los diarios de historieta, que es en el Pepín. Ahí trabaja José G. Cruz, y él inventa ese mecanismo para contar historias, inclusive con fotografías. Esto es el fotomontaje. Y ya después todo el mundo va a hacer fotomontaje, todo el mundo va a hacer, y de ahí deriva inclusive la fotonovela. El Santo inclusive es un fotomontaje. Entonces, ese es un aporte de la historieta mexicana al cómic mundial también, el fotomontaje. Otro aporte, pues, son las famosas minis. No sé si algunos, aquí tengo las famosísimas minis. Son estas historietitas. Había mini policíaca, mini leyendas, mini terror, mini aventuras, y se podían guardar aquí la podía uno llevar, ¿no? Pues te vas ahí leyendo en el camión, lo guardas, ¿no? Entonces, había todos los tamaños para la lectura. Había también que otro aporte que vamos a hacer que hizo la historieta. Bueno, también al cine hubo muchos, de las primeras, también a nivel mundial, de las primeras historietas que llegaron al cine, pues también muchas fueron mexicanas. Estamos hablando de los 40, principios de los 50, sobre todo José G. Cruz era un gran creador de historias, se metía en todo en el cine. De hecho, él fue el que inventó a Santo, el enmascarado de plata. O sea, Santo era un luchador X, y él ya tenía su gran historia, el enmascarado de plata. Entonces buscó un luchador para que lo personificara, y de hecho la primera película del enmascarado de plata no la hace ni el Santo, la hace un luchador que se llama El Médico Asesino en 1952. Y ya después se pone ya de acuerdo con el Santo y sale la historieta. Santo ya va a ser el enmascarado de plata.
Y ya Santo, el Enmascarado de Plata, ya va a ser su primera película hasta 1958. Entonces, después se pelean porque el Santo pretende pues sacar su propia revista y José Cruz le dice, pues, ¿cómo va a sacar una revista? Pues el título es mío, yo lo inventé, yo lo registré, yo te estoy pagando a ti. Y se pelearon, estuvo muy duro, digamos, en una lucha de Sandro contra José G. Cruz, pues ¿a quién le vas? Pues no. Fue muy difícil para los mexicanos esa pelea. Cambiaron al Santo de las historietas, el Santo, bueno, finalmente José Cruz ganó porque pues, tenía todo el derecho, pero sí se llevaba mucho. De ahí los que ganan son los licenciados. Otro aporte muy importante es la historieta política que va a introducir Ríos. Entonces es muy interesante cómo Ríos introduce el uso de la historieta para tratar los temas políticos de actualidad. Y pues se da el caso cuando llega el 68, que, que aparece un número de la gran represión y sale antes de la matanza de Tlatelolco. O sea una historieta que está saliendo en el momento que están ocurriendo los regadazos, los cocolazos, es el mismo Ríos, ¿no? Ríos, todos sabemos, o deberíamos de saber, lo secuestran, le hacen un simulacro de fusilamiento, pero pues no lo doblan, ¿no? Se viene a refugiar aquí a Morelos, y aquí sigue haciendo sus agachados. Pero él hace los supermachos. Y eso viene dentro de la misma línea. Les platicaba yo de los supersabios de 1936. Y luego siguen los superlocos, con Vargas, que después va a ser la familia Burrón, y Ríos decide decir los supermachos, ¿no? Entonces es una línea que sigue Ríos de la historieta mexicana, aunque Ríos era medio, siempre le echaba pestes contra la historieta mexicana, pero yo sí le decía, oye, no jodas, que todos los historietistas te admiran y tú le sales con eso. Digo, es más, pero era buena onda. Ya después me donó muchos dibujos para el museo. Bueno, eso es en cuanto a la historieta mexicana. Ahora les platico rápidamente, tenemos aquí un ratito, para lo que es ya el museo. Bueno, entonces, como algunos me conocen, yo me formé en el Partido Mexicano de los Trabajadores como caricaturista. Pues tuve esa fortuna de entrar al PMT cuando cumplí los 18 años a dibujar. Entonces yo entrando a los 8 días ya estaba publicando mis primeras caricaturas. Algo muy difícil porque pues, alguien que empieza a dibujar pues, no puede publicar inmediatamente, ¿no? Pero a mí me arroparon ahí, pues imagínense, ahí estaba Ríos, Naranjo, Los Lodos. Ya después llegó Magoo, después llegaron otros más, Cage y otros, ¿no? Pero para mí fue muy, muy importante el haber ingresado ahí porque pues ahí conocí a los grandes caricaturistas. Y ahí, igual si yo hubiera entrado donde había historietistas, seguramente hubiera entrado en ese tren de la historieta, pero me tocó estar dentro de la caricatura política, y dentro de la caricatura política también hacíamos historieta. De hecho, en La Garrapata, El Asunto y los Bueyes, una de las revistas más importantes, ahí 79, 80, ahí hacíamos historieta, pero hacíamos historieta corta, no era de largo alcance como pues, el Memín, que fueron 370 números, casi 400 números ininterrumpidos, pues, no eran historietas de una plana. Pero pues sí hay una diferencia entre la caricatura y la historieta. Los caricaturistas procuramos que en un solo dibujo empiece y termine una historia, y además tiene que tener el lector de caricaturas, pues debe tener una información para contextualizar la caricatura. Y en el caso de la historieta, pues es una historia narrada con dibujos, ¿no? Puede ser de más largo alcance. Entonces, bueno, pues yo como caricaturista, ya los caricaturistas políticos siempre tienen problemas para publicar. O sea, si no está el director, siempre va a querer joder a los políticos, que no le dan lana, entonces utiliza a los caricaturistas. Yo nunca me presté a eso. Y entonces por eso fundé una vez que se llama El Metiche, en el 85. Entonces, muchos años después,
en un aniversario del Metiche, decidí hacerle un homenaje a los creadores del Memín y de Chanoc, a Ángel Mora y a Sixto Valencia. Entonces ellos se entusiasmaron, porque estamos hablando de 1999, un año antes del 2000, y porque pues ya la historieta estaba, pues ya estaba de capa caída, ya muchas historietas habían desaparecido, y ellos pues todavía estaban llenos de energía. Entonces dijeron, sí, vamos a Cuautla. Ahí les hicimos un gran homenaje, se juntaron otros historietistas más y se hizo una ronchita al final del homenaje. Donaron todos los participantes, donaron dibujos originales y ejemplares. Entonces, con ese acervo, al año siguiente, al siguiente aniversario del Metiche, ya lo que hicimos fue formar el museo. Y eso fue en diciembre del 2000. El museo lo formamos, como yo hacía la revista El Metiche, ahí tenía muchos patrocinadores. O sea, hacía mi revista y salían mis caricaturas, mis historietas cortas, reportajes, todo lo que se me ocurría, hacía mi revista. Y lo patrocinaba que el zapatero, que el de la tienda de acá, el que vendía las llantas, los negocios del barrio, ¿no? En este caso de la ciudad de Cuautla. A todos ellos les dije, ¿saben qué? Móchense con una lana extra porque vamos a rentar un espacio y ahí vamos a instalar nuestro museo. Y sí, ya al año siguiente inauguramos el museo y fue padrísimo ese evento porque pues pudimos, estaba ahí el creador de Fantomas, o sea, estaba el creador gráfico, don Rubén Lara, el dibujante, que después hizo también el Monje Loco y hizo Samurai y un montón de historietas. Entonces también inauguró también don Antonio Gutiérrez. Don Antonio Gutiérrez era el que dibujaba Las Lágrimas y Risas, si se acuerdan, esas revistas de Lágrimas y Risas. Entonces, que estuviera ahí el creador gráfico de Lágrimas y Risas fue realmente sensacional. También estaba pues, el creador del Memín, don Sixto Valencia, y el creador de otra revista muy importante, que aunque no es muy conocida ahorita, pero en su tiempo fue magnífica, se llamaba Tagua, el hombre gacela, de don Joaquín Cervantes Basoco, también. Entonces, y se juntaron otros más, vino el creador del Pantera, Juan Alba, el creador gráfico, porque siempre hay un creador gráfico y un creador literario. Vino el dibujante oficial de Walt Disney en México, que era un mexicano. Y en fin, muchísimos. Cada año hacíamos el homenaje y empezamos a hacer los homenajes a los caídos, o sea, gente que ya ha fallecido, pero cuando hacíamos los homenajes se nos acercaba la gente y nos decía, oiga, es que mi papá ya no está, pero pues es mi papá y él fue, por decir, fue el primer dibujante de Calimán. Y dije, no, pues y tenemos dibujos y tenemos ejemplares. Entonces ya les empezamos a recuperar, ahora sí que ya, todo un trabajo de recuperación de la memoria también de la historieta. Entonces empezamos a tener, nos llegaban ya dibujos originales, ejemplares, recortes, datos, a veces no tenían nada porque alguien dijo, pues no, se quemó la casa de mi papá y no quedó nada, pero pues yo le platico dónde nació, dónde trabajó, de dónde que todo lo que hizo adelante. Entonces fue muy interesante todo este crecimiento en estos 20 años. Ya muchos de los grandes historiadores que nos acompañaron han fallecido y pues seguimos en deuda con ellos, por eso siempre estamos volviendo. Ahorita lo que estamos haciendo es estamos produciendo libros de investigación con temas de la historieta. Ya llevamos ahorita 32 diferentes libros, los hacemos de manera artesanal. O sea, que hacemos tirajes de 10, 15 ejemplares, ¿no? Y ya, si alguien quiere más, pues los imprimimos inmediatamente porque ya tenemos todo diseñado y son libros que siempre van a estar a la venta porque los podemos hacer sin necesidad de una gran editorial, etcétera. Entonces,
estamos haciendo sus libros, procuramos andar de metiches donde quiera que nos inviten a dar conferencias en las universidades. Y de las primeras que salimos al extranjero fue, me acuerdo, en Costa Rica, porque en México les hicimos el homenaje de los 50 años de Chanoc, de Ottawa, y en Costa Rica se enteraron y dijeron, no, pues, vamos a ir, pues órale, vengan, no pudieron venir, no pudimos ir, pero los vamos a traer, pues órale. Entonces, acompañamos a Ángel Mora y me tocó yo hice la presentación, di la conferencia, igualmente también Ángel Mora, y llegaban los señores así con sus hijos y sus revistas de Chanoc para que se les autografiara Ángel Mora, ¿no? O sea, hijo mío, aquí está tu herencia, aquí está Ángel Mora, el que hacía esta revista que ahora te entrego, cosas así muy, muy emotivas. Y y el año pasado, en diciembre de 2019, tuvimos la oportunidad de estar en Japón, en el museo es el Museo Internacional del Manga allá, y pudimos corroborar que es un gran museo, era una escuela que convirtió en museo, está apoyada por la universidad, pero lo que tiene muchos son ejemplares, son miles de ejemplares, y lo que tienen muy poco son originales. Entonces lo que tenemos en nuestro museo son muchos originales, los dibujos de las portadas, de los interiores, es un material muy precioso, y inclusive ellos, en la exposición que llevamos, no eran mías, el material que llevamos era de otros compañeros, pero para ellos apreciar las acuarelas, los dibujos estos de medios tonos, o sea, cómo se hacía, fue muy, muy, estaban impresionados porque ellos pues ya no utilizan el papel prácticamente, ya todo lo hacen en sus tablets, ¿no? Todo el color es digital y todo eso. Entonces ver así los fotomontajes, los dibujos y todo así, las tintas. Y entonces lo colorido de lo mexicano pues siempre les impactó, y además ellos pues no tenían mucho conocimiento de la historieta mexicana, pues allá son nomás lo más que conocían pues eran los superhéroes gringos, pero pues aquí en México sabemos mucho de mangas y superhéroes. Muchos jóvenes están redescubriendo la historieta mexicana, y es algo de lo que estamos echándole ganas, ¿no? Bueno, pues tengo aquí que son las 9, pues yo creo que tomo tantita agua y les damos la palabra también a ustedes, ¿no? ¿Tenía alguna presentación que iba a hacer? Ah, pero igual, pueden, si hay alguna participación, adelante, ¿no? También. Okay. Estamos, para que no me sienta aquí como el perico aquí hablando nada más. Sí, hay una pregunta en el chat del compañero Alberto Ojeda y dice, Eduardo, ¿existen cooperativas en este esfuerzo de rescate de las historietas? Pues sí hubo una cooperativa que producía historietas después de que se acaba la industria, pero no prosperó, ¿eh? Actualmente mi interés es formar una cooperativa para lo que nosotros fundamos junto con otros compañeros fue una asociación civil para que le diera fortaleza al museo. Aquí en Nenecuilco, unos jóvenes se me acercaron y dijeron, vamos a fundar la Casa de la Cultura, entonces queremos formar una asociación civil y la Casa de la Cultura. Yo le entro, pero yo lo que necesito es un espacio para el museo y un respaldo igual para el museo. Y sí, empezamos a trabajar, se fundó la Casa de la Cultura, un edificio precioso de 3,5 millones de pesos, y ahí, pero poco a poco los compañeros se fueron separando y nada más quedamos 2, y resulta que
ah, de los dos que quedamos, la compañera que se quedó nunca vio con buenos ojos el museo. Entonces, en cuanto tuvo oportunidad, llegó un apoyo, ahora que aquí en Morelos hubo una inversión muy grande que hizo el presidente, entonces todavía le metieron más dinero a la Casa de la Cultura para fortalecerla, le llaman, y entonces esta persona me dijo que sacara todo porque pues iban de los espacios que yo tenía era de los más, ahora sí que el más jodido, no tenía ni loseta, ni puerta, una cosa muy, en condiciones no muy convenientes. Entonces yo accedí a sacar todo mi material y ya que quedó bien bonito, esta persona cambió ya de candados y todo y me dijo que yo ya no iba a entrar. Que ya no iba a entrar, que pues yo no era del pueblo y que ya saben, las gentes, ¿no? Que ya se me había apoyado mucho y que pues ya le buscara yo por otro lado. Entonces fue una experiencia muy decepcionante y luego se atravesó todo esto de la pandemia y entonces el espacio está cerrado, pero yo según ahí no puedo entrar, no sé qué, esta mujer está aferrada aunque yo no entre. Y entonces ante esa alternativa, pues decidí volver a replantear lo de la cooperativa. Mi interés es que esta sea una cooperativa. De hecho, ahorita que se está formando la cooperativa con los compañeros del Movimiento Mexicano de los Trabajadores, me dijeron que le entrara a la cooperativa que estamos fundando ahí, una nueva cooperativa, y ya que esta arropará al museo. Y bueno, pues ya me anoté con ellos y ya vamos a... Pero independientemente de eso, yo creo que sí tengo que hacer una cooperativa exclusiva del museo, porque pues va a ser sobre todo con mis hijas, que son las que me han ayudado mucho, tengo otro carnal, que todos ellos están metidos en esta cuestión, todos son los que me apoyan para los eventos, todo eso, y para que permanezca este legado, ¿no? Por un buen ratote y podamos seguir recuperando materiales, editar, producir, etcétera. Y claro, nuestro interés también es asociarnos, ¿no? Con gente, con organizaciones, sobre todo para este tipo de trabajos, ¿no? De difusión de este trabajo de recuperación, sobre todo en el caso de las producciones bibliográficas, ¿no? Que estamos haciendo. Pero en las otras no ha habido, está muy duro ahorita el renacimiento de la historieta. Yo lo que he estado moliendo es que la historieta mexicana sea reconocida como patrimonio cultural. Y otra cosa que también estamos moliendo es porque apenas tuve contacto con una senadora de Morena, Gloria Espinosa, que fue excompañera del PMT, que ya se comprometió con nosotros para, para impulsar que se decrete el Día del Caricaturista y del Historietista, ¿no? Se celebraba el 7 de octubre. El 7 de octubre se entregaba lo que llaman el Tlacuilo de Oro, era una estatuilla de oro que se le entregaba al mejor dibujante, el mejor historietista. Y también resulta que eso lo hacían un 7 de octubre. Y el 7 de octubre también fue cuando se fundó la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, una organización a la cual pertenezco. Entonces, el año pasado, el 7 de octubre, celebramos y lanzamos esa petición que está por ahí en Change.org. Se los voy a pasar para que la firmen y la difundan también. Y pues en esas andamos ahorita. No sé si había alguna otra. Sí, hay otra participación. La compañera Marcela Parra está pidiendo la palabra. Adelante, Marcela. Sí, gracias, Janet. Sí, pues muchas felicidades al señor Rubén Eduardo Soto por su presentación. Yo recuerdo muy bien todas estas revistas, porque a mí desde niña me encantaba mucho leer
y pues yo también le decía a mi mamá, oye, cómprame, cómprame las historietas, ¿no? Que veía en los puestos de periódicos. Y ella se enojaba porque había unos, por cierto, muy groseros, ¿no? Pero esa era, yo creo que otra línea. Pero bueno, yo veía, por ejemplo, las que anunciaban que eran las del Hombre Araña, Superman, Memín Pingüín, la familia Burrón, todas estas historietas, ¿no? Entrañables. Yo la pregunta que deseaba hacerle a Rubén es, ahorita hay historietas, está produciendo historieta tal cual en los puestos de periódicos, y la otra es, ¿qué opción están viendo sobre una revista digital? Esa sería mi pregunta. Y a nivel político, ¿en dónde están produciendo sus caricaturas? ¿Qué periódicos están produciendo sus caricaturas? Gracias. Sí, Marcela, no hay en los puestos de periódicos, desgraciadamente, ya historietas. Parece ser que por ahí debe de quedar por ahí algún, El Solitario, el Libro Vaquero, pero no, ya no hay, ya se acabó. Y fíjate, los puestos de periódicos, ahí están, persisten. Yo creo que también lanzamos una propuesta para el rescate de la historieta mexicana donde se plantea y pues que haya un apoyo, porque es una industria, era una industria, entonces como industria sí necesita apoyo pues ahora sí que del Estado. Y una Así cosa es. fundamental es el establecimiento de un gran museo de la historieta, porque lo que pasa con las generaciones posteriores, los que nacieron, por decir, en los 90, bueno, los niños de los 90s y para acá, ya no leyeron historietas, ya no saben nada del Memín, del Chanó, del Fantomas, ya. Lo único que Claro. tienen en su mente son los mangas japoneses, las series, los Sí. animes de la tele y los superhéroes. Sí. Entonces, Ujú. cuando ellos empiezan, a través de nuestro museo, cuando empiezan a ver toda esta producción mexicana, pues les viene, caramba, hacíamos todo esto y todo eso y más. Entonces, puede, puede renacer esa, esa puede haber ese resurgimiento de la historieta, ¿no? Cuando estas generaciones jóvenes conozcan eso que ya se hizo en México. Yo creo que de esa fusión puede nacer un nuevo aporte de la historieta Sí. al mundo, ¿no? Lo otro que dices, Ajá. digital, los jóvenes están haciendo historieta, pero es un esfuerzo bárbaro que hacen para imprimir y no, es carísimo ahorita imprimir, Sí. eh, pero tampoco le están echando muchas ganas en Internet, pues Internet se supone que ahora sí que, pues, que puede costar, ¿no? Entonces lo que falta más que nada es creatividad. Claro. Y esa nada más se va a despertar y a desarrollar, pues conociendo lo que ya se hizo y bueno, Sí. comparándolo con lo nuevo y que puedo aportar yo. Claro. Particularmente yo tengo saco mis caricaturas, todas las publico en YouTube, o Ok. sea, todas las caricaturas las convierto a un video que es el videocartón Ok. y ese, pues ahorita ya tiene pues como 6 millones de visitas, una cosa así, y ya nos Ujú. dan una lanita ahí, cada vez que se juntan 1,200 pesos nos los mandan ahí, a nuestra Ok. cuenta, pero sí hay tenemos que empezar primero, yo digo primero por tener un museo digno de nuestra historieta. Y yo Claro. creo que debería haber Una pregunta museos en también, cada, perdón. y yo creo que también debería haber museos en la República Mexicana, porque los dibujantes mexicanos, cuando truenan la historieta mexicana, pues estaban concentrados en la ciudad y después regresan a sus lugares de origen. O sea, a mí me han invitado Sí. estuve yo en Yucatán, y allá, por ejemplo, está el que dibujaba el águila solitaria, está el que dibujaba el pantera. Entonces, porque, y hay otros que se fueron al norte, en Veracruz hay un montón. O sea, sí puede haber
Porque ¿qué se necesita para un gran museo que pudiera haber en toda la República, por lo menos en cada estado? Imagen e información. Y ahorita todo se puede reproducir, hasta se parece igual, ¿no? O sea, o sea que puede haber, la gente puede tener el conocimiento de ese material. Es más accesible ahorita con las técnicas de reproducción, ¿no? Sí Claro. se pueden hacer los comités organizadores de los museos en la República Mexicana, ¿no? Bueno, en fin. Pero Sí, sí, una pregunta, sí, una última pregunta. Yo sabía, porque alguien me lo contó, no sé si sea cierto, que había aparte de los super sabios, habían sí, otros, o no sé si esos eran, que hablaban de los valores, ¿no? La generosidad, la honestidad, la responsabilidad, y que nació en México, pero que entonces lo adoptaron en Estados Unidos, adoptaron la idea, y entonces fue cuando surgieron los superhéroes, creo, no sé, todos estos, los hombres, los cuatro fantásticos o algo así. No sé si me equivoco, sea cierto, o fue un rumor, o sí existió. sí, la diferencia entre los superhéroes y ahora sí que los héroes mexicanos, Ujú, ¿por qué por qué eran tan queridos en México? Era porque eran, o sea, todos lo resolvían no con superpoderes. O sea, qué fácil es resolver las cosas con un superpoder, ¿no? Pues es claro. lo más sencillo. Pero resolver los problemas que te enfrentas con ingenio, Ujú, que era el caso de los super sabios, eran ujú, estudiosos. eh, por ejemplo, los héroes mexicanos, vamos a ponerle los niños, ¿no? Memín y sus cuates, eran, fíjense, desde esa época, Memín, su mamá negra y no tenía papá. ujú, Carlangas, su mamá trabajaba en un cabaret y su papá la había abandonado embarazada. ujú, Ernestillo, su papá, su mamá había muerto y su papá era un carpintero. Y como venían pues, de zonas muy pobres, todo eso era un alcohólico. ujú, Entonces, cuando se le pasaban las copas, se lo sonaba bien gacho, ¿no? Se lo agarraba y se burlaba de él porque estudiaba y después le pedía perdón. Y ujú, el otro, el riquillo, Ricardo, ujú. o sea, sus padres, cada quien tenía su onda, ¿no? O sea, el Sí. papá andaba con la secretaria, la mamá andaba, se la pasaba ahí con sus cuates ahí jugando ahí canasta. Entonces eran historias que les pasaban a cualquiera de nosotros, le podía pasar una situación de esas, ¿no? Entonces, ese contacto así muy humano era lo que le daba fortaleza a nuestra historieta. En el caso, por ejemplo, de Chanoc pues era o sea, para ser el héroe de Chanoc no necesitaba uno más que tener una camisa roja y colgarse un diente de perro, cualquier cosa ahí. Ujú. Decir que era un diente de lince o de tiburón, y era Chanoc, El era un, chamaco. era un pescador, era un Ajá. pescador que luchaba por la formación de cooperativas de pescadores Ujú. y luchaba contra los contrabandistas. Era un héroe del sureste. Cuando los editores se Sí. dan cuenta de que ya están bien afianzados, dicen, bueno, ahora vamos a fundar un héroe norteño, ¿no? Porque, pues, y entonces es cuando crean otro que se va a llamar Alma Grande, que es el Jackie Ujú, justiciero. ujú. Pues es la lucha de los indígenas, ¿no? De los Claro. primeros mexicanos, ¿no? Entonces, y Sí. se va hasta allá, hasta el norte, y allá genera también todo un público, ¿no? Entonces, Ujú. así son los héroes mexicanos. El payo pues es un ranchero que lucha contra el cacique, ¿verdad? Y Ujú, el payo tiene la capacidad de hablar con los muertos. Entonces, el escritor del payo, él dice que él se inspiró en Juan Rulfo. ujú. Entonces,
todo esto de hablar con los muertos y todo eso, dice que él trataba de ese ambiente metérselo en el paño. Entonces, los escritores de la historieta mexicana eran verdaderos, eran escritores, eran Sí, creadores de ideas, eran claro, verdaderos, eran creadores de verdaderos bestsellers, ¿no? Pues sí, billones de sí. ejemplares que se... Había, Amos Urrutia estaba levantando la mano por ahí, sí. Vamos a Sí. dársela, A ¿no? ver, primero tenemos dos preguntas en el chat y después le damos la palabra a Jesús Amosurrutia. A ver, Franz López pregunta, ¿consideras que influye el estar en una localidad pequeña? Y luego Joshua Palafox dice, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Facultad de Artes en el área de teoría, curaduría y gestión del arte. Vivo en Cuautla y me interesa mucho recuperar este archivo. ¿Hay alguna forma de colaborar o conocer más a fondo este proyecto museístico que tiene actualmente? La Universidad de Sí, a ver, Morelos, me dice. sí, sí, sí. A ver, al principio no te entendí bien la pregunta, ¿cuál era? La primera es si influye el estar en una localidad pequeña. Sí influye. Pues fíjate que actualmente ya no influye, porque estamos en el cerro, ¿no? La Nenecuilco es famoso porque aquí nació, ya saben, ¿no? El general Emiliano Zapata. Nació aquí en Nenecuilco, aquí a 2 calles adelante está la casa donde nació. El museo nació en Cuautla, está aquí a 30 minutos de aquí, menos de aquí de Nenecuilco, y ya no, antes sí todo estaba centralizado, ¿no? Si no estabas en la Ciudad de México no podía prosperar ningún proyecto. Pero no, eso es algo también porque hemos luchado por la descentralización. Lo que no nos ha llegado es la descentralización de los recursos, ¿no? Eso sí, todo se sigue centralizando en un grupo muy particular de becarios. Y pues imagínate lo que nos haría una beca para digitalizar, para catalogar nuestro acervo, pues sería súper importante. Lo otro, pues sí, vamos a darles nuestro correo, nuestro, nuestro teléfono inclusive, tenemos ahí el WhatsApp, para que nos pongamos de acuerdo y puedan conocer nuestro acervo. Y te digo, la producción de libros que tenemos, que son, te digo, ahorita son 32 libros, ahorita no hay investigaciones, hay muchas tesis, ¿no? Pero están, pues ahora sí que en las escuelas, pero libros de investigación sobre la historieta mexicana no existen ahorita más que los que estamos produciendo nosotros. Y tenemos una página que es www.elmetiche.com.mx, donde viene toda la relación de libros que hemos hecho, una descripción de cada uno de ellos, y ahí le da uno clic a cada título y te manda a un video donde ya se explica extensamente qué contiene cada uno de los libros. Dice Joshua Palafox que él puede ayudar a catalogarlo gratuitamente. Pues padrísimo, sí anoten mi correo, es Mucay, es M-U-C-A-H-I. O sea, son las 2 primeras letras de museo, caricatura, historieta. Mucay o Mucay. Mucay, @gmail.com. ¿@Gmail? @gmail, sí, Mucay, @gmail. Con eso nos ponemos de acuerdo y pues nos echan la mano para digitalizar, para catalogar este tesoro que es enorme, es inmenso. Ok, ahorita le vamos a dar la palabra a Jesús Amosurrutia. Sí, Luego porque también tiene ¿a qué hora Lab, está y levantando? finalmente terminamos con Joshua, que también está pidiendo la palabra. Adelante, Jesús, perdón. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo creo que toda esa historia que nos has platicado, la verdad es que es un tesoro. Es un tesoro porque los mexicanos no tenemos memoria. Y atrás de todo lo que tú estás platicando, es algo valiosísimo, que nosotros tenemos que aprender que somos capaces de hacer cosas sin necesidad de importar las estupideces que nos traen de Estados Unidos. Porque ellos usualmente viven en la fantasía porque les interesa tener a su pueblo en la fantasía y en la estupidez.
Nosotros tenemos que ser realistas y yo creo que lo que tú has comentado es el realismo de nuestra vida en México. Y tan no queremos aceptar lo que somos y lo que podemos, que ni siquiera somos capaces de leer el artículo 39 de nuestra Constitución. Entonces, yo creo que tenemos que ver de qué manera promovemos toda esa información que tú tienes para que salga a la luz y la gente se entere de lo que somos capaces los mexicanos, porque no lo creemos. No creemos que somos capaces de hacer todo eso que tú has dicho que hicimos, que yo viví, ¿verdad? Que yo lo viví, como dice Marcela también, yo leía todo lo que podía, me prohibían unas y me aceptaban otras, pero todo lo viví. Entonces, creo que es un tesoro enorme que hay ahí y que tenemos que ver cómo, junto con nuestros valores de todos tipos, sacamos a la luz y dejar de estarnos alimentando por las estupideces que nos vienen del norte. Yo quiero felicitarte, digo acá modestamente, porque creo que es una cosa muy valiosa la que tú tienes ahí guardada y que tenemos que ver y que nos tienes que decir cómo podríamos ayudar para empezar a recrear otra vez el ingenio mexicano y que salga a la luz. Porque todo eso que dices es todo el ingenio mexicano que ha habido por 60 años. Sí. Y que lo tenemos olvidado. ¿Cómo puede ser? Ahí hay una cantidad de información riquísima que hay que sacar y hay que hacer nuestras propias historias a partir de la realidad, porque casi todas las historias que tú has comentado nacen en una realidad miserable y con todas las carencias y con todo, pero es nuestra realidad y de ahí salieron todas esas historias preciosas y valiosas porque nos enriquecieron por muchos años. Te agradezco que nos hayas platicado todo esto y estoy a tu disposición para ver cómo podemos participar. Bien, ¿iban a preguntar a alguien más? Bueno, miren, este es este es el libro que se llama Un paseo por la historieta mexicana. Les digo que son libros artesanales, están a colores. Aquí viene toda la historia de autores, temas, editoriales, todo aquí lo tenemos perfecto. Y sobre todo súper ilustrado, miren, ahí está Rius. Este libro vale 50 pesos en formato digital. O sea, llegas a su cuenta de correo, inmediatamente ya tenemos una cuenta bancaria o en Oxxo se puede depositar y vale 100 pesos ya en físico. Y eso se los mandamos por correo electrónico, por Cepomex. Les llegan 8 días y bueno, eso vale, ya son 50 pesos del envío, 150. Pero como tenemos, les digo, 32 diferentes. O sea, hay dedicados a diferentes autores, ¿no? Al que hizo, por ejemplo, ¿sí se acuerdan de Rarotonga? De Lágrimas y Risas y Amor. Es que fue don Antonio Gutiérrez. Ahí hablamos de su vida, toda su trayectoria, porque no nomás hizo eso, hizo un montón de historietas y ahí hablamos de él. O sea, si quisiéramos hacer un museo, nos faltaría espacio, porque cada uno tiene una vida impresionante, ¿no? Y sobre todo que hay hombres y hay mujeres. En eso sí, era muy, las mujeres también entraban mucho, sobre todo a escribir, eran muy buenas escribiendo. Pues Yolanda Vargas Dulce es una gran escritora. Fíjense, Yolanda Vargas Dulce, ese apenas lo estoy escribiendo su historia. Ella, sus antepasados, bueno, por parte de su mamá eran franceses y se crearon allá en Silao, Guanajuato, y se viene muy, muy joven. La mamá de Yolanda Vargas Dulce, su esposo, ahora sí que su papá trabajaba en el Universal, pero era así muy pata de perro, se fue a Estados Unidos y abandonó.
Entonces quedó Yolanda Vargas Dulce con su hermanita y la mamá. Las metieron a un convento, desde muy niñas estuvieron en el convento, pues no tenían cómo alimentarlas y educarlas, la mamá las metió en un convento, y después la mamá las saca porque se decide ir a buscar, ahora sí que al papá, al esposo, a Estados Unidos, y llegan allá y allá sufre la discriminación, y no logran convencer al papá, al esposo, y se regresan, ¿no? Es una travesía terrible que ella narra en un libro que se llama Cristal, donde hablas todas esas. Entonces, todo eso lo va alimentando para crear sus historias. Llega a la Ciudad de México y como está pobre y le suben la renta cada rato, entonces cambian de colonia. Entonces conoce muchas escuelas, conoce muchas historias de niños. Dice que ella de niña lo que quería hacer era ser voceadora, y de ahí nace una de sus historias que se llama Ladronzuela, que es una voceadora, inclusive se hizo película, etc. Y ella escribe cuentos desde muy jovencita, y los publica en el Universal, y de ahí la invitan a participar en estos diarios de historieta del Pepín que yo les digo. Entonces, ella, hay una gran escritora en esos tiempos que es se apellida Sansores, era una poetisa, no me acuerdo ahorita su nombre, pero hacía historias que las ilustraban. Entonces a ella la contratan para hacer las historias que van a salir con la firma de esta poetisa Sansores. Y entonces se gana un premio esa historieta, y a esta persona le dan un gran reloj, y al dibujante lo mandan a conocer los estudios en Estados Unidos, y a él no le dan nada. Entonces ella dice, no, pues, la estaban súper explotando, ¿no? Entonces decide cambiarse a la historieta de la competencia, que va a ser el chamaco. Estaba el Pepín y estaba el chamaco. Y ahí le dicen que si quiere hacer una historieta para niños, y es cuando ya se le ocurre hacer al Memín, porque ella, para completar el chivo, para completar los gastos, cantaba con su hermana, tenían un dueto que se llamaba Rubia y Morena, y ya tenían ciertos contratos, y inclusive había ido a Cuba a cantar, ya hasta le habían cantado una canción a Agustín Lara y todo eso, ya conoció a los Negritos, se enamoró de los Negritos. Y entonces cuando le piden que haga una revista para niños, se le ocurre hacer esta que habíamos comentado del Memín. Y el Memín es el nombre de Memín es el de su esposo, Guillermo de la Parra, eso editorial Vid, que después es Vid por lo de la Parra, ¿no? Antes se llamaba Edar. Entonces su esposo es Guillermo, y de niño pues era un travieso, era un pingo, por eso es Memín, pinguín, o sea, de ahí viene el mote, ¿no? Y entonces ya después empieza a hacer ya todo el crecimiento explosivo de la editorial, ¿no? Pero así son historias muy, 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 que tienen todo un sabor así muy sabroso, que son los que estamos recuperando también, porque aparte de las historietas que nosotros vemos, pues hay una historia de sus creadores, hay toda una historia de la vida que tuvieron para poder llegar a eso, ¿no? Y eso también es lo que estamos tratando de rescatar en este tipo de trabajos, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene, en la época de los 40, era muy famoso los deportes de masas, ¿no? Los espectáculos de masas. Entonces todo eso lo trataban de meter también a la historieta. Estoy hablando del box, de la lucha libre, de los toros, del fútbol. Sabemos que los pobres, si quieren sobresalir, en México pasa, o sea, no tienen oportunidades de estudiar, no pueden ser licenciados, doctores, tienen que lo único que tienen a la mano es el box, el fútbol, o en esa época los toros. Entonces hay creadores de historietas que aspiraron cuando eran muy niños a ser toreros. Inclusive llegaron a torear y pues no lograron sobresalir, pero hay uno que se llama Pancho Flores, que hizo una gran historieta de toros. O sea, dura esa novela como 1500 páginas, ¿no? Y es la historia
prácticamente de él mismo que va narrando de cómo Letras aspira a ser torero, ¿no? Entonces, ahora pues ya no sería políticamente correcto estar haciendo una historieta de toros, pero es la historia la que se está hablando, ¿no? Es otra cosa, es lo que había en ese momento y queda retratado en esas producciones, ¿no? También le gustaban, a él mismo también le gustaban los aviones de guerra, los barcos. Entonces llega a producir historietas que cualquier gringo o sea, cualquiera puede decir, no, pues esta la hizo un gringo, ¿no? Las hacían los mexicanos, nada más que tenían que firmar como gringos, o sea, él se apellidaba Pancho Flores, pero era Frank Flowers, ¿no? Para hacer sus historietas, era el Capitán Wicks las que hacían. Y ya después se dedicó más que nada a pintar toros, ¿no? Ahí, los que van ahí al restaurante del Taquito van a ver un montón de pinturas de Pancho Flores. También le hicimos un libro dedicado a él, rescatando su obra artística. Y bueno, pues cosas como esa. Pero platíquenos, comenten, todos los que están ahí digan algo. Sí, tenemos otra participación. Igor, Olaf, por favor, adelante. Muchas gracias, Janet. Estimado Rubén, te felicito, excelente charla. Y pues sí, nos haces recordar nuestra niñez. Yo recuerdo allá a inicios de los 80s, ¿no? Bueno, en la casa mi papá acostumbraba, pues, comprar varios periódicos, se compraban varias historietas, como bien dices, ¿no? La de Lágrimas y Risas y muchas, ¿no? La familia Burrón, Mimín Pingüín, y yo recuerdo que me gustaba mucho adquirir unas chiquitas, como bien dijiste hace rato, que las podías guardar y llevar a todos lados, las famosas capulinitas, ¿no? Que eran unas historietas chiquitas, y ya más adelante la última historieta que recuerdo que compré allá para fines de los 80s, eran los famosos, no sé si los recuerda, los cosmopolitos, ¿no? Que eran unos marcianos. Sí. Y era una emoción muy grande cada semana correr a tu kiosco a comprar tu revista y la emoción de ver, ¿no? Lo nuevo, lo que ahora iba a decir. Y como dices, ¿no? Todo eso pues se ha acabado. Ahora a los niños lo que más les mueve es meterse al teléfono, ¿no? Pues nada que ver con lo que nosotros nos tocó de niños, ¿no? Te felicito. No sé si exactamente, las capulinitas, ¿no? Yo todavía por ahí las tengo guardadas varias, ¿verdad? Sí. Ay, pues, por ahí luego donas una al museo. Ay. Sí, fíjate que tú estás hablando de los 80s, que te tocó ser niño, pero imagínate, todo se repetía desde los 30s, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, y ya en los 90 ya empezó el declive hasta su desaparición. Fue muy triste. Dentro de la desaparición, fíjate, algo tuvo que ver es la gran corrupción que hubo en México, ¿no? Porque, pues, recordemos que cada sexenio eran las devaluaciones bárbaras, ¿no? Entonces las historietas empezaron a ser cada vez más pequeñas y más caras. Entonces llegó un momento que ya como industria ya no las podías hacer más pequeñas ni darlas mucho más caras. Entonces el empresario dijo, no, pues yo cierro aquí este changarro. Y entonces sí se creó ahí pues fue monstruoso eso, porque los dibujantes, los escritores se quedaron sin chamba, ¿no? Y además el trabajo había sido ya tan segmentado que no tan fácilmente tú podías iniciar tu propio negocio, pues, porque nada más sabías dibujar o nada más sabías escribir. Ahí también los editores la regaron porque le dieron en la torre a la creatividad. Les platicaba yo que en los inicios los historietistas eran completos, dibujaban y escribían sus historias. Y después ya cuando ya se empieza a industrializar más esto,
Entonces ya hay nada más quien traza, nada más quien entinta, nada más quien escribe, nada más quien hace las letritas, nada más el que colorea. Entonces, cuando se termina la industria, pues se quedan así en el desamparo, ¿no? Pues sabes dibujar muy bien, pero ¿qué historia vas a proponer? Tienes una buena historia, pero ¿quién la va a dibujar? Y como no estaban organizados, pues ahí no se pudieron abusados haciendo, como dicen por ahí, cooperativas, ¿no? Creativas. Lo intentaron, pero no se pudo, ¿no? Bueno. Sí, muy, muy complicado. También recuerdo, estaba el libro semanal, ¿no? Bueno, ese ya era para más grandes, ¿no? Sí, pues fíjate que está por llegar de Estados Unidos, nos van a donar una colección de más de 200 ejemplares de libros, el mismo libro semanal, la autora, que es Laura Bolaños, después, ahora sí que se salió y fundó La Historia Semanal en otra editorial, pero el mismo tamaño, el mismo modelo, etcétera. De esas nos van a regalar como 200. Pero ella, Laura Bolaños Cadenas, fíjate, ella empezó, ella era sobrina de Gaspar Bolaños. Gaspar Bolaños fue el que, no sé si han oído hablar de Rolando el Rabioso. Era el que inventó Rolando el Rabioso, que era pues un caballero, ahí, que andaba siempre ahí escabechándose moros tenía su escudero que era Pito Loco, y su caballo velocípedo, eran historietas fantásticas. Bueno, entonces ella empezó a hacer portadas de las historietas y después ya le dio por escribir. Entonces, cuando les platicaba yo que en la época de oro, cuando se cierra ese ciclo, esta señora dice, bueno, pues lo que hay que hacer ahorita es ver qué podemos hacer para sobrevivir. Entonces, ella se le ocurre hacer lo que es la novela, esa novela semanal. Empezó siendo la novela mensual, que tenía 400 páginas, que era recuperar las novelas que ya habían sido publicadas en la revista Chamaco, las juntaban y ya sacaban un tomo muy grueso. Y tuvo tanto éxito que se convirtió en la novela quincenal y después en la novela semanal. Y eran historias a veces hasta de 400 páginas. Y había, pues ahí también hubo un montón de dibujantes. Y ella invitó a muchas mujeres a escribir ahí. Participaron prácticamente como 10 mujeres escribiendo historias. Nosotros hicimos un homenaje como por ahí por el 2013, a las mujeres historietistas, y había unas personas, escritoras, que ya estaban por cumplir 100 años, que todavía alcanzamos a hacerles su homenaje, emocionadas porque jamás en su vida les habían hecho un homenaje. Fue muy emotivo. Una de ellas, una señora que se llama Elia Dercel, que era prima hermana de Yolanda Vargas Luché. Cuando Yolanda Vargas Luché se pasa a la competencia, a la otra revista, le dice ella, mana, hay chamba, yo te enseño cómo tu mamá es escritora, entonces las mismas novelas de tu mamá, tú conviértelas a novelas, yo te enseño la técnica para hacer Y sí le enseñó y aprendió muy rápido. Entonces ella inscribió un montón de historias, ¿no? Y cuando la conocimos y le hicimos homenaje, nos donó su archivo, ¿no? Por ejemplo, todos esos que ven aquí que parecen libros así, son compilados de sus historias. A ver si se alcanza a ver, está de cabeza. Pero les decía que digamos que el Chamaco, la revista Chamaco tenía 10 historias, entonces se recortaban las páginas de cada historia y después se hacía un tomo, pero ya de una sola historia. Estos son tomos que hacían los autores. Entonces, tenemos como 50, pero no tantos, pero por lo menos unos 40 que esta autora nos donó, que son de 1940, de los 50, y y son materiales pues que es importante que se puedan conocer y disfrutar. Son materiales que han estado empolvados por ahí del 40 para acá. ¿Cuántos años son? 60, 70 años, no sé. Pero en fin, hay mucho material que tenemos que
que dar a conocer nuevamente. Les voy a pasar rápidamente a unos que tenía por acá. Miren. Son 80 años. Ándale, esta es la familia Burrón. Estas eran de las fotonovelas, ¿no? Soñadoras. Esta era de mujeres célebres. Aquí, por ejemplo, está dedicada a Da Vinci, ¿no? Ahí está la Gioconda. Había otro que era no se alcanza a ver, pero eran vidas ilustres, ¿no? Esta es una dedicada a Goya. Esta, pues, es Chanoc, como del charolazo. Chanoc, no se diga, aquí está el santo luchando contra un lagarto. Esta de las famosísimas, ¿no? Lágrimas y risas. Había otra que era Estrellas del Deporte, ¿no? Que eran pues los grandes campeones del box. Bueno, de todo, ¿no? No era el deporte, eran atletas, de todo, ¿no? Mujeres, hombres. Era que joyas de la mitología, ¿no? Todas son producciones mexicanas, ¿no? Aquí toda la mitología universal, ¿no? Este era el monje loco. De aquí le copió Derbez, ¿no? El Longenboco, ¿no? Los agachados no podían faltar, ¿no? Los agachados de Ríos. Esta era una edición de 100 páginas de aniversario. Y había de todo, había un montón de historietas, unas de lágrimas. Aquí estaba, antes de ser Capulinita, eran las aventuras de Capulina, más grandes. Este era el Rayo de Plata. El Rayo de Plata salía también en la radio. Este era un charro. De todas, aquí está lo que les platicaba yo de Fantomas. Aquí le busco donde no le dé el charolazo. Está Fantomas. Había otros como El Hombre Invisible. Todo este material fue donado por los autores. Está hasta firmado por los autores. Sacaron la vida de Agustín Lara. La sacaron como en 300 números. Una historieta. Este es el famoso Pito Loco, era el escudero de Rolando el Rabioso, que hay más de la Borola, es la familia Burrón. Está el famosísimo Memín Pinguín. Esta no se diría, esta es de las clásicas. Santo, el enmascarado de plata. Tenemos otra intervención. Está pidiendo la palabra Joshua Palafox en lo que nos Sabios. muestra. Adelante. Joshua, adelante, por favor. Hola, gracias. Primero que nada, felicitarlo por este increíble trabajo de conservación y presentación de un archivo que nada más lo escucho y suena todo un museo, todo un gran acervo de todas estas historias. Y pues, bueno, a mí ya no me tocó crecer con la familia Burrón o Memí Pinguín. A mí me tocó más bien el Condorito, que era una historieta chilena. Y pues bueno, yo nada más quisiera comentar rápidamente, como dice Jesús, Jesús, es triste que este tipo de patrimonio esté perdido dentro del público más joven o el público en general. Por ejemplo, hay historietas americanas que se venden o se evalúan por casi $200,000 de la misma edad, digamos, desde hace 40 años, 60 años, y es increíble que este tipo de patrimonio se pierda y que pues nadie valora. Entonces, yo nuevamente, simplemente para ofrecer mi servicio, mi voluntad, ponerme a mi servicio como voluntario para ayudar a colaborar a preservar este increíble patrimonio que usted posee y que le ha llevado tantos años. Soy gran fan de la caricatura política y me sorprende mucho no conocer este museo que está, creo, a 8 kilómetros de donde yo vivo, de Cuautla. Entonces, tengo la experiencia de haber trabajado en un catálogo del Museo del Chocolate de la Ciudad de México. Entonces, me pongo a su disposición, entonces, como voluntario, para ayudar a preservar este patrimonio y darlo a conocer.
Me parece que desde la perspectiva artística es algo sumamente importante y pues bueno, felicidades, o sea, me dejó impresionado toda esta plática que nos dio y todo el increíble material que posee. Gracias. Sí, decía, este museo que fundamos ya hace más de 20 años, es el único en toda la República Mexicana, no existe otro en la República Mexicana. Y es una verdadera vergüenza para México no tener un gran museo para nuestra historieta, porque además hasta como un proyecto turístico, o sea, porque les platicaba yo, esto se leía en España, en Centro, Sudamérica, gran parte de Estados Unidos. Entonces, mucha gente llega así como, ¿dónde puedo ver a la Hermelinda Linda? ¿Dónde puedo ver un Memín? ¿Dónde? Porque ellos ya saben, llegan a México, porque aquí es México, aquí debe de haber. Entonces, bueno, eso también ha llegado para que la gente llegue hasta Nenecuilco a conocer el museo. Es de otros países que llegan, pero sí sería bueno que hubiera un gran museo y obviamente decía yo que podía haber museos distribuidos en nuestra república. Ahora que ya se pueden reproducir cosas, pues aquí tenemos Calimán, por ejemplo, ya es bien barato hacer una lona de este tamaño. Imagínense poder, no tengo, puedo tener aquí a la mano originales, pero platiquen ahí algo para ver si mientras les comenten algo mientras les traigo los originales. ¿Dónde está el museo de la caricatura y la historieta? Sí. Esa duda tengo, ¿verdad? Y sí, estaría bueno ponernos de acuerdo y ver qué donamos al museo, ¿verdad? Sí, miren, así se hacían las tiras cómicas. Esta es una tira cómica. ¿Ya vieron el tamaño? Lo acerco. Este es un cuadrito. Esta es una tira cómica. Esto aparecía, digamos, en el periódico, en las partes de abajo del periódico. Pero estas son de 1942. Esta es tinta china en cartulina, pero de este tamaño dibujaban López. Vivió y murió aquí en Cuautla, este dibujante. Y tengo otro. Son tiras cómicas que nos donaron. Bueno, pero te digo, hay muchísimas más. Bueno, nosotros estamos en Anenecuilco, Morelos. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que recuperar nuestra sede. Les digo que hemos sido despojados de nuestra sede. Aquí dentro de la Casa de la Cultura hay un espacio enorme para el museo que ahorita unas personas nos impiden la entrada. Entonces, es una cosa que tenemos que resolver nosotros como asociación civil. Hay otros compañeros de la asociación que ya estoy convenciendo para que lo recuperemos. Tenemos que hablar con las autoridades. Ahorita viene este cambio de autoridades. Bueno, pero esa es una... Vamos a ver que para mí no es tan importante porque el museo siempre ha existido. Entonces, yo lo que estoy esperando es que las condiciones se normalicen, porque ahorita no podemos, yo no me puedo comprometer a traer gente, las condiciones sanitarias están muy canijas, ¿no? Ahorita, hasta que no haya un semáforo adecuado, pues no podemos tener reuniones. Igual cuando una crisis que hubo en el museo, y la planteé en
en mis redes, les dije, ¿saben qué? Si no junto para la renta, voy a tener que cerrar el museo. Y de inmediato hubo una respuesta, ¿no? De inmediato, y juntamos la renta para un año. Imagínense, para mí ahorita el que nos hayan quitado esa seda no es mucho problema, ¿no? O sea, a lo mejor igual si nos la dan la misma gente que nos las quitó puede hacernos algún daño. Imagínense que le hagan daño al acervo, ¿no? Sería nada más por una maldad, sería ¿no? Pues catastrófico, ¿no? O sea, pensar en eso. Pero en fin, lo que viene es fortalecer establecer lazos entre organizaciones como ustedes, como el movimiento mexicano de los trabajadores y otros, ¿no? Y tratar también pues demoler a las autoridades, porque también es parte de su responsabilidad. Ahorita hay un programa que se llama el PECDA, del FONCA, que hay apoyos para el rescate del patrimonio cultural. Ahí metí un proyecto, nos van a resolver hasta el 15 de marzo. De resolverse, creo que hay un apoyo ahí como de 12,000 pesos mensuales durante 7 meses, que es yo lo metí para catalogar nuestro acervo. Pero en fin, pero hay mucho que hacer todavía ahorita, ¿no? O sea, sobre todo simplemente en viralizar lo que estamos haciendo es muy importante, o sea, porque les digo, tengo 1000 videos en el canal de YouTube, todos hablando de caricatura política y de estas investigaciones que estamos haciendo, rescatando la memoria de la historieta. O sea, donde hablo de las historias de los creadores, de los editoriales, de los temas, todo eso. Conferencias como esta, todo eso viene ahí en las conferencias que di en Japón, ahí también está. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho si viralizamos lo que ya hay, porque eso repercute en estos ingresos de la monetización, ¿no? Que dan, ¿no? No es mucho, pero puede ir creciendo también. Ya serían ingresos permanentes. Pero lo otro es también pues continuar con la recuperación hay gente que sí ha pasado, ¿no? Que se va a cambiar de casa y cosas así, y nos habla hoy, como de Estados Unidos se va a cambiar, vive en Nueva York y se va a ir a California, no sé qué, y desde Estados Unidos va a mandar 200 ejemplares de la novela semanal, pues órale, ¿no? Ha pasado mucho de eso, ¿no? De gente que tiene, y que saben que hay gente también que nos proporciona material en resguardo. Esto es, hay gente que no quiere soltar su material, pero sabe que aquí va a estar, sigue siendo de ellos, pero está en el museo para que la gente pueda analizarlos, estudiarlos, difundirlos, digitalizarlos, etc. Pues sí, pues vamos con 9:55. Si vamos por ahí, nos podemos quedar otro rato, pero adelante. Nuestros organizadores están, Sí. y hay más por. A ver, hay una felicitación en el chat de Patricia Hurtado, dice, wow, genial. Felicitaciones por esta labor tan constante e interesante, mil gracias por compartir. Y Muchas gracias. Joshua dice, ¿cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube, pues está como el Metiche. El Metiche. Okay. Sí, es más, si le ponen en el buscador, el Metiche, le ponen ahí en el buscador de YouTube, o Mucay. Mucay, nada más le ponen Mucay, M-U-C-H-I en el buscador. Si usted le pone Metiche o Mucay Metiche, aparece, pero sí como. Ok. Aparece muchísimo, ¿no? Bueno, pues estamos dando. Apunten mi correo, mucay@. Sí, lo puse en el chat para que lo. Y ahí les pasamos alternativas para apoyar y ya el que quiera apoyarnos, pues aunque sea en corto, podemos
proporcionar cierto material y pues ahora sí que nos lo regresan digitalizado y catalogado o algo, ¿no? Va a haber formas de apoyarnos, ¿no? Okay. Muy bien. Bueno, pues estamos dando, no sé si quiere aportar alguna conclusión al final, ya para terminar el programa. A ver. Bueno, aquí José María Rivas Manzanilla. ¿No tiene algo que comentarnos? El mismo. Adelante, coméntenos algo. Usted seguramente vivió muchísimas más que nosotros historietas de haber visto por ahí. Primero te felicito por la exposición. Has despertado un interés tremendo en lo que te escuchaba. Porque yo me recuerdo bien un semanario que en Yucatán, en la ciudad de Mérida, se editaba precisamente y se llamaba La Caricatura. Te estoy hablando de 1945. Y era muy emocionante porque, bueno, yo era jovencito en aquel tiempo. Y la caricatura impulsaba el conflicto social que vivía en aquel momento la península de Yucatán con su gobierno y la división que acababa de ocurrir para crear el estado de Quintana Roo. Y por medio de caricatura a los jóvenes y a la gente de aquel tiempo de esa edición que se llamaba así, La Caricatura, manejaban todo lo relacionado con el problema político y los gobiernos de aquel entonces. Y me venía lo que tú platicabas un poco, de cómo utilizar precisamente esta genialidad de los caricaturistas y de todos aquellos que escriben relacionado con publicaciones de ese tipo para promover hoy políticamente una transformación en el país que algunos estamos promoviendo. Es más, aprovecho para recordar que ya está disponible la nueva constitución política. El proyecto todavía no es ¿no? Pero ya estamos aquí en Naucalpan, por ejemplo, teniendo la primera reunión para hacer una discusión municipal sobre esa nueva discusión política. Y me estaba bulliendo eso en lo que tú platicabas, de cómo hacer un personaje que proporcione y divulgue la transformación promovida a través de un nuevo constitucional. Ya me pondré en contacto contigo porque son ideas que me surgieron exactamente en este momento, relacionadas con esa edición que se hacía semanal en Mérida que se llamaba La Caricatura. Y en la participaba una serie de caricaturistas, ¿no? Y que hacían historias y hacían todas relacionadas con el enfrentamiento social que se daba en aquel momento. Y mira, te felicito, excelente tu plática. Y no había intervenido porque estoy huyendo alguna idea. Ya platicaremos al respecto. Me da mucho gusto el saber que ustedes están trabajando para mantener ese acervo importantísimo para la sociedad mexicana y para la juventud que tenemos que volver a informar. Los viejitos aparentemente ya no tenemos mucho que decir, pero la caricatura sí. Ya estaremos platicando al respecto.
Y muchas gracias por Sí. tu participación. Fue excelente. Gracias. Sí, por eso decía yo que es importante que hubiera museos en la República, porque en todas partes de la República hay, bueno, por ejemplo, aquí en Morelos, el Metiche, que nació en el 85, a la fecha ya tiene un montón de ejemplares, pero en cada estado debe haber revistas locales, debe haber caricaturistas locales que pueden juntarse con todo eso de carácter nacional y se pueden hacer museos interesantes. Precisamente de eso tendríamos que platicar. Sí, Ya voy a estar, nada más que el bicho no me agarre y yo no puedo seguir toreando y me vacunen, me voy a dar una vuelta ahí a Nenehuilco. Y ahí platicamos. Claro. Es más, a ver si me acompaña Jesús Amosurrutia. Sí, ya dije. Está pidiendo la palabra Marcela Parra. Adelante, Marcela. Gracias, Janet. Nada más preguntarle al señor Rubén si no ha pensado en un museo itinerante. Sí, es lo que le comentaba, por ejemplo, de hecho en Mérida, lo que hemos hecho ahorita con un compañero en Mérida, lo que hacemos es que yo les mando las imágenes y la información, y allá los ven la manera de reproducir, de imprimirlas. Yo ya nada más voy a presentar, ya a inaugurar la exposición. Por eso les decía yo que si por ahorita estos mecanismos de reproducción son muy importantes, porque pues imaginas, el material a veces ya es muy antiguo, entonces no podemos andarlo paseando, ¿no? Pero lo único que necesitamos es la imagen y la información. Entonces, sí estamos abiertos a platicar con cualquier organización o grupo, lo que sea, para organizar una exposición. Digo, nosotros lo que podemos hacer es mandar imágenes e información, y ya los grupos se encargarán de la reproducción, y ya nada más nosotros vamos a dar una presentación pues ya presencial de la historia de nuestra historieta mexicana. Okay. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Le pido a todos los presentes que por favor abran sus micrófonos para poderle regalar un aplauso a nuestro invitado del día de hoy, a Rubén Eduardo Soto. Muchas gracias. Gracias. En nombre del Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo, le damos las gracias por habernos acompañado la noche de hoy, por darnos su experiencia y por aportarnos todo el conocimiento de la historieta mexicana. Le doy la palabra a mi compañero Igor, quien nos va a decir cuál es el tema de la próxima semana y nuestro invitado. Así es, muchas gracias, Janet. Pues todos quedan cordialmente invitados a nuestra sesión número 36, donde tendremos al compañero Álvaro Rodríguez con el tema El peso de la unidad, membresía cooperativa. Los esperamos el próximo jueves 25 a la misma hora, 8 de la noche. Y estimado Rubén, muchísimas gracias. Excelente charla. Nos hiciste remontarnos a nuestra niñez. Gracias. Y esperemos que quedemos conectados todos. Sí, así es. Sí, y también les voy a pedir luego ya con más calma los invitadores, a ver si me pueden enviar un reconocimiento o algo, porque eso nos sirve mucho para el museo. Porque ahí es como una constancia del trabajo que estamos haciendo de divulgación y difusión de nuestro trabajo. Y eso nos sirve luego para los proyectos y solicitudes de apoyo, lo que sea, nos sirve muchísimo. Nos vamos a agradecer, nos ponemos de acuerdo. Sale, vale. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Estaremos en contacto. Muy buenas noches, saludos. Bonita noche a todos. Gracias, igualmente. Gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. A todos. No se vayan, Alberto y Janet y